Bien, este sábado 28 de julio todos estamos a la expectativa de lo que será el discurso presidencial y el balance que tenga que hacer el presidente Ollanta Humala en el sector educativo. No solamente queremos escuchar lo que representa para el presidente de la República el hacer un balance de su gestión, sino también es importante que escuchemos diferentes puntos de vista para saber ¿cuál es el análisis que se hace acerca del trabajo realizado en este sector? Estamos en compañía del doctor José Rivero, miembro del Consejo Nacional de Educación, a quien le damos los buenos días. Buen día, doctor José Rivero. Bien, para hablar justamente y hacer este análisis, este balance de lo que ha sido este primer año en el sector educación. Si queremos empezar un poco más o menos en orden, hablemos a ver acerca de lo que ha pasado en el sector inicial, en donde había mucha expectativa, el proyecto educativo nacional que ya no sabemos si realmente se está aplicando en verdadera forma. ¿Cuánto se ha trabajado en este sector, en el inicial? ¿En el ámbito de educación inicial? En el ámbito de la educación inicial. Sí, yo quisiera comenzar señalando de que todo parece indicar a nivel de balance de gobierno que el gobierno del presidente Humala representa hasta ahora una suerte de continuidad económica y con un modo de gestionar que hubo en anteriores gobiernos. O sea, es un presidente contradictorio respecto a lo que ofreció. En ese sentido hay que diferenciar lo que está pasando en educación, porque en educación creo que al revés de otros sectores sí se observan cambios interesantes e importantes de destacar. Usted me pregunta por educación inicial y ese es uno de los aspectos más destacables. El ministro Martín Vegas, en una exposición oficial, ha señalado que en un año se han incorporado 60.000 niños y niñas a educación inicial. ¿Sabe cuántos niños y niñas de educación inicial se incorporaron durante 5 años del gobierno del señor García y del señor Chang? Solo 55.000. O sea, en un año ha habido más ingreso, más acceso de niños y niñas de educación inicial que en 5 años del gobierno anterior. Esto es significativo. La primera infancia, haciendo eco a lo que plantea el proyecto educativo nacional, ha sido realmente declarado opción prioritaria. Hay esfuerzos por una acción de tipo intersectorial, en alianza con otros sectores, porque la primera infancia tiene que ser abordada no solo con una mirada estrictamente sectorial, sino básicamente intersectorial. Hay una clara opción por rescatar la autonomía de los niños y luchar por una idea muy generalizada en el país de que hay que acelerar los conocimientos de la primera infancia. En el Ministerio de Educación en estos momentos hay una clara lucha por impedir que se comercialice con la primera infancia, con esto de en la primera infancia, en educación inicial, el niño debe aprender a leer o debe aprender otros idiomas. Nada de eso está compatibilizado con la actual opción, que es totalmente diferente a lo que pasaba. En ese sentido, creo que es un verdadero punto a favor lo que se está haciendo en educación inicial. En comparación a cómo se recibió el gobierno, cómo recibió ese sector el gobierno de Ollanta Humala, ¿cuáles son los puntos o las políticas educativas, puntos diferenciales que podrían rescatarse para decir si hubo avances o no? Sí, creo que habría que comenzar por indicar que la actual gestión representa una innovación a materia generacional. Es un núcleo de profesionales de mediana edad que por primera vez son convocados no por sus condiciones o político partidario, sino por su calidad técnica. En ese sentido ese es un avance. Ahora, ¿esta podría ser la diferencia que marca este ministerio en comparación a otros? En comparación a lo que ha pasado en a otros educación, ministerios. Sí. Pero
si nos quedamos en esa diferencia, estaríamos hablando de poco. Pero lo fundamental, me parece, en este caso, es la opción por cerrar brechas. Mientras en el gobierno anterior había una opción por lo espectacular, colegios emblemáticos, un colegio mayor, una gran inversión por una estafa pública que fue el Programa Nacional de Alfabetización, y teniendo al presidente de la República como el gran gestor de todas estas medidas que tuvieron mucha publicidad, en la actual gestión se está optando más bien por atender a los más olvidados, al área rural, a las escuelas más dispersas. Hay algunas cifras importantes de considerar. Se han transferido 324 millones de soles a gobiernos regionales para reconstrucción de 158 centros educativos en áreas rurales. Sabe que esta cifra, que beneficia a 158 empobrecidos centros en áreas rurales, equivale a lo que el gobierno anterior gastó en 30 colegios emblemáticos. O sea, acá no se ha optado por lo más fácil. Lo más fácil es reconstruir colegios en Lima, visibles, y con una serie de secuelas que ahora lo estamos viendo en la mega comisión del Congreso, bastante discutibles en lo ético y en niveles de transparencia en la ejecución de esos colegios. Acá se ha optado por lo más difícil, ir a las áreas rurales más difíciles de acceder, generar redes rurales y priorizar el gasto atendiendo a estas escuelas rurales, lo cual para mí es importante en cuanto a cambio de enfoque. No se ha hecho entonces, diría usted, un trabajo tan mediático como en las anteriores oportunidades. No solo no se ha hecho un trabajo mediático, sino que creo que una de las grandes carencias de la actual gestión es su nula capacidad de comunicación. Hay una serie de elementos muy significativos e interesantes de ser difundidos y que no han sido difundidos. O sea, muchos maestros no están al tanto de una serie de acciones que está desarrollando por una muy mala política comunicacional. Yo, por ejemplo, fui muy crítico cuando veo que dedican 16 páginas de 2 suplementos en diarios de circulación nacional dedicadas a un solo programa, un solo proyecto, que es Beca 18, que es un programa interesante, digno de ser considerado, pero no da para 16 páginas, cuando no se dedica ninguna sola a estas cosas de educación inicial. Bueno, y es un solo sector, además, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, en ese sentido es negativo el balance en cuanto a capacidad de la actual gestión de comunicar lo que está haciendo. Y creo que usted tiene muchísima razón, porque en diferentes oportunidades hemos conversado no solamente a nivel de ministros o viceministros de educación, sino también a nivel de los representantes, de los funcionarios que tienen a su cargo diversos programas, ¿no? Por ejemplo, hace unos días nada más conversábamos con un representante que está liderando de alguna forma una campaña para combatir el estrés en los maestros, una situación que es muy real, importante, muy válida, muy importante, por supuesto, de ser promovida. Por supuesto, porque un personaje, un profesional afectado por 1000 razones económicas, familiares, etcétera, una persona esta no puede llegar, no puede hacerse cargo de una cantidad importante de niños que están esperando justamente que vuelque sus conocimientos en ellos. Entonces, ese es un punto importante que han abordado, pero que no se sabe masivamente. El otro elemento rescatable de la actual gestión es la valentía que han tenido para encarar situaciones límite. Por ejemplo, una de ellas es la de carrera pública magisterial. Hoy día he leído extensas declaraciones de un ex viceministro de Educación que acusa a la actual gestión de haber paralizado la carrera pública magisterial por atender la presión de maestros supuestamente ultras intransigentes. Yo diría que el principal
problema que tenía la carrera pública magisterial ha sido la pésima aplicación de ella en la actual gestión, la anterior gestión, perdón. Se aplicó tan mal que el magisterio la vio como casi una mala palabra. Se maltrató al docente, se hicieron pésimas evaluaciones de desempeño, hubo tal conjunto de arbitrariedades con el afán de derrotar al SUTEP más que favorecer al maestro, que esto se ha convertido en un boomerang. En estos momentos la actual gestión ha tenido que paralizar esta carrera pública magisterial y llenarse de epítetos contrarios a la actual gestión por una prensa que creyó ver en la carrera pública magisterial la salida a todos los males, incluido el SUTEP ahí. Esta pésima aplicación y el inicio de una carrera pública magisterial, mal inicio, yo coincido plenamente con el colega León Rattenberg cuando afirma que la carrera pública magisterial nació muerta, en la medida en que nació con manteniendo la ley de profesorado y a la vez la carrera pública magisterial. Eso implicó, y como que eso se ha dado, una pugna de maestros que pertenecen a una y que ingresan a otra. Una dualidad que confunde más que esclarecer. Exactamente. Entonces, en estos momentos es fundamental sincerar la situación y hacer un planteamiento donde, sin perder de vista la necesarísima opción meritocrática, los maestros tienen que ser evaluados, etcétera, 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 capacitados, pero en una perspectiva que permita un nivel de confianza básica en el instrumento legislativo llamado carrera docente. Entonces, el hecho de que se haya detenido es impopular, o como el hecho de que se haya dicho no a la municipalización de la educación, o que se haya desmontado el programa. Para mí son valores positivos, en lugar de seguir con esta falsa creencia de que hay que imponer a toda costa una opción legislativa. Y lo que entendemos es que justamente esta paralización en ese trabajo, en ese continuar con el desarrollo de la carrera pública magisterial ha sido de alguna manera para obtener como resultado una nueva propuesta, una propuesta que al parecer estaría ya en manos del Ejecutivo y que veremos qué es lo que de ahí qué grandes cambios provendrán según el anuncio presidencial de este sábado 28. Vamos a seguir conversando con el doctor José Rivero luego de esta pausa. Estamos con 2x2. Bueno, dentro de este balance que estamos haciendo sobre el primer año de gobierno y principalmente el tema educativo, no podemos dejar de lado y seguir mencionando lo que ha significado el atender las demandas de los maestros. Como el doctor José Rivero lo acaba de recordar, bueno, en el gobierno anterior primaron dos leyes, la ley del profesorado y la ley de carrera pública magisterial, que se aprobó de manera abrupta en el Congreso de la República y que, bueno, empezó a caminar sin contar con un presupuesto exacto. Hoy en día hemos visto que se ha presentado, sabemos que el Ejecutivo tiene en manos una propuesta justamente en donde se han recogido una serie de detalles de ambas leyes y entendemos es una nueva propuesta de la cual no sabremos nada sino hasta el 28 de julio y así lo esperamos, pero de lo que sí podemos comentar y saber es que justamente mientras que de un lado se quieren plantear nuevas propuestas que beneficien a los educandos y a los maestros, por supuesto, de otro lado no se cuenta con el recurso, con el financiamiento económico suficiente porque parece que ahí hay una mano dura que está peleando no solamente con el sector de educación, sino con muchos sectores. El tema es cómo abrimos la mano del ministro de Economía. El tema es si hay voluntad política real. El ministro de Economía es un funcionario que depende del presidente de la República, y si el presidente de la República, como se dice, ha dado el visto bueno para este aumento salarial a los docentes y esta nueva opción legislativa, el ministro de Economía tiene que obedecer. Acá no hay ministros que valgan más que otros.
y creo que se está haciendo un daño inmenso a la educación. Tiene que encontrar la fórmula ¿no? El prolongar este anuncio y esta ejecución de algo que con justa razón demandan los docentes. La gran masa de docentes está con sueldos congelados hace 6 años, y eso es insostenible, y no puede ser que ante una propuesta, creo yo, supongo, sensata, respecto a un aumento salarial colectivo, sin perder de vista la necesidad de una opción meritocrática, esto esté, uno, sin anuncios concretos, lo cual genera desconcierto, lo cual abona la acción violentista enquistada en algunos núcleos aún pequeños del magisterio, y en segundo lugar genera pues dudas respecto a que si hay verdadera voluntad política para llevar adelante esto, que es fundamental. Bueno, esperemos que no tengamos justamente que sentirnos con mayor impaciencia y que este sábado, este 28 de julio, se hagan algunos anuncios. ¿Y qué debería contener esta nueva propuesta? Principalmente, si quisiéramos hablar de 3 planteamientos básicos en beneficio de los maestros, en beneficio de los estudiantes, del tema pedagógico, si quisiéramos hablar de 3 aspectos fundamentales. Un primer aspecto es que la profesión docente se debe fundamentalmente a una profesión que sirva bien a la comunidad, de modo tal que los niños que están a cargo de cada docente aprendan. Es decir, este binomio, maestros conscientes de su importantísimo papel y de que tienen en sus manos a niños y adolescentes que necesitan aprender bien, eso es fundamental, que se estimule en cualquier opción legislativa. En segundo lugar, creo que debe haber un reconocimiento profesional al docente, no solo por parte del Estado, sino por parte de los propios docentes. Yo diría que aquí hay una falla gruesa en parte de algunos núcleos gremiales que han devaluado la pedagogía y han optado más bien por una cuestión confrontacional. Yo diría que la actual imagen que presentan 2 colegios de profesores dice muy poco a favor del docente. Y el colegio de profesores tenía que tener una acción muy distinta a la del sindicato. Y hasta ahora, más bien, tienden a confundirse. En fin, todo esto tiene que ver con una opción donde se rescate la tarea del maestro, la valoración de la docencia, que se rescaten los derechos docentes y los deberes que tiene el docente para con el niño y con la sociedad. Yo diría que eso sería en buena, y evidentemente que todo esto pensando en una línea de largo plazo, no solo coyuntural. Largo plazo implica prever qué va a pasar con la aplicación de este instrumento, no solo de aquí al próximo año, sino de aquí a 15 años. O sea, el presupuesto tiene que ser tomado en cuenta para que no haya desfases, que no haya situaciones que desvirtúen la aplicación de una nueva legislación. Bien, esperemos pues que todas estas propuestas estén incluidas en los anuncios que esperamos se den este 28 de julio durante el discurso presidencial. Y lo que más bien esperábamos era una explicación mucho más amplia, porque el presidente Ollanta Humala no va a poder dedicar mucho espacio, mucho tiempo a explicar detalladamente esta situación. Esperemos pues que haya la oportunidad para que los representantes, la propia ministra de Educación, pueda dar una explicación mucho más detallada acerca de lo que puedan ser los cambios en este tema. Muchísimas gracias al doctor José Rivero, miembro del Consejo Nacional de Educación. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y nos vamos a una breve pausa con información para los maestros. Gracias a usted.